Ya, Pia, ahora sí, bienvenida, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la clase hoy día, jueves 4 de noviembre, siendo las 14:05. Y vamos a continuar viendo lo que comenzamos a ver la semana pasada, que tenía que ver con este elemento de la geometría que se denomina circunferencia. Así Ok, que lo primero que vamos a hacer es un pequeño repaso, cortito, breve, para continuar con los teoremas. Voy a compartir pantalla, voy a presentar. profe, ahí se ve. Ya vuelvo, Pía, me pegué, así que vuelvo en unos segundos. Ah, ok. Sí, apagué el computador y ahora voy a encenderlo nuevamente. Que se sigue viendo la pantalla. Sí, está todo como normal, pero desde el computador me pegué. Ah, ok. Bienvenida, Constanza, buenas tardes. Ya, ahora sí, he vuelto. Disculpen la demora. No se preocupe, a todo el mundo le pasa. Sí, está medio pesadito mi computador con tantas grabaciones y archivos. Y ahora sí, voy a continuar entonces, ahora voy a presentar. Y como les dije, la semana pasada comenzamos a ver circunferencia, vimos los elementos, vimos un teorema que dijimos que en realidad pueden ser 4 en uno o lo podemos tomar como un teorema. Y el objetivo para hoy día, bueno, nuevamente el mismo. Aplicar los teoremas que se cumplen en una circunferencia
Hay ejercicios que son bastante directos, porque es solamente calcular, dividir o multiplicar una medida, y hay otros que son un poquito más complejos porque tenemos que despejar una incógnita, averiguar cuánto vale la incógnita, y una vez que hacemos eso, recién vamos a saber cuánto mide cada ángulo, porque estamos trabajando específicamente con un teorema que nos permite determinar cuánto mide un ángulo inscrito, un ángulo del centro, y también el arco de cada uno de esos ángulos que les nombré. Repasemos un poquito. La semana pasada vimos entonces lo que era una circunferencia. Ahí está la definición matemática. En palabras simples, yo les dije que se trataba del contorno, y el círculo, a diferencia de la circunferencia, es lo que está dentro más el contorno. Pero esta circunferencia tiene algunos elementos, y por ejemplo en el dibujito que ven en pantalla aparece una letra O que está ubicada en el centro, por lo tanto se llama centro de la circunferencia, y siempre se ocupa la letra O mayúscula para llamar centro. Entonces cuando vean un libro ustedes siempre van a ver la letra O en el centro. Y después uno puede marcar un montón de puntitos en el contorno, y esos puntitos van a ser puntitos de la circunferencia. Vimos los elementos, se nombraron, algunos eran recordados, otros no. Ahí tenemos el O, entonces en esta figura que es el centro, está ubicado en el centro justamente, por eso la palabra. También dijimos que OA es un radio. Un radio es un segmento que une dos puntos de la circunferencia. ¿Cuáles puntos? El centro con un punto de la circunferencia. Y teníamos dos más, que era el OE y el OB, que también son radios, pero no fueron nombrados, solamente se nombró uno acá. Y además, cuando uno nombra el elemento radio, tenemos que colocarle la rayita arriba del segmento. Y yo hacía hincapié en esto porque habíamos trabajado recién números complejos, y en los números complejos se ocupaba la rayita igual, pero para decir conjugado. En este caso es segmento. También tenemos otro elemento que se llama diámetro, y por ejemplo en este dibujo tenemos el diámetro AE, que es el segmento que une dos puntos de la circunferencia y que pasa por el centro. Esa es la característica del diámetro, la particularidad. Otro elemento que se llama cuerda también tiene dos letras, una rayita arriba porque es un segmento, y se nombró la cuerda CD, que también es un segmento que une dos puntos de la circunferencia y no necesariamente pasa por el centro. Y yo les decía que el diámetro, por ejemplo, es una cuerda, pero es una cuerda especial porque pasa por el centro. Pero todas las demás cuerdas van a ser cuerdas normales que no pasan por el centro, como CD, y ahí uno puede, si uno quiere agregar más puntos, trazar más cuerdas. También se nombró el arco, que tiene un símbolo que debería ser otro, que es más circular, pero no lo encuentro, así que ocupé eso. BE, arco, ahí está el punto D, ahí está el punto E, BE es un arco, ese es el pequeño arco que aparece acá. Y también les dije algo súper importante con respecto a los arcos. Los arcos se leen contrario a las agujas del reloj. El reloj siempre avanza hacia la derecha. En cambio, los arcos se leen de derecha a izquierda o retrocediendo, contrario a las agujas del reloj. Entonces, cuando yo digo B, hablo de este arco pequeñito. Si yo les dijera EB, tendría que partir en E, retroceder y llegar hasta la letra B, o sea, sería todo esto, el arco EB. Entonces hay que tener cuidado ahí, al momento de nombrar. ¿Cuál específicamente quiere nombrar? Entonces ahí voy viendo BE o EB, cuál letra va primero, y lo que nos guía es que esto es contrario a las agujas del reloj. Después tenemos otro elemento que se llama secante, que es una recta, en este caso es IJ, tiene el símbolo de recta arribita, que no tiene ni principio ni final, por eso tiene la flechita por ambos lados, y esta recta toca en dos puntos a la circunferencia. Esa es la diferencia con la tangente, que está más abajo, que la tangente también es una recta, pero toca en un punto a la circunferencia. Esos son los elementos que
aquí se han mencionado y también se han definido. Y es súper importante que se conozcan porque vamos a ver teoremas, por ejemplo, de las cuerdas más adelante. Ya estamos viendo algo de arco y más adelante también vamos a ver teoremas de la secante y la tangente. ¿Esto está claro, chicos, chicas? Sí, profe. Ya, sigamos entonces. También aquí se habló de dos tipos de ángulos y los teoremas que se cumplen en estos dos tipos de ángulos. Yo les envié este PPT hasta donde llegamos ese día, a sus correos, así que si lo quieren repasar, lo repasan. Y también les voy a enviar lo que veamos hoy día, para que lo tengan ahí y lo puedan revisar cuando tengan algún tiempo. Aquí aparece harto texto, pero yo voy a resumir un poquito. Tenemos dos tipos de ángulos. El ángulo del centro. Cuando hablo del ángulo del centro, yo estoy hablando del ángulo que tiene su vértice en el centro. El vértice es el punto donde se intersectan las dos cuerdas, perdón, los dos segmentos. Entonces, si uno se fija en la figura, tenemos A, O, B, y la letra del medio indica el vértice. Ahí se intersectan los segmentos AO y OB. Entonces ahí se forma el ángulo. Ese es el ángulo del centro. Y la definición dice que es el ángulo que tiene su vértice en el centro. En cambio, el ángulo inscrito es el ángulo ACB. Y el ángulo inscrito tiene su vértice en un punto de la circunferencia. Y lo podemos ver ahí arribita. Ahí está el punto de la circunferencia, que es el contorno, dijimos. Y ese es un ángulo inscrito. Todos los ángulos están formados por tres letras. Siempre la letra del medio es el vértice. Si yo digo ABC, estaría mal, pues, porque estoy nombrando ABC y estaría dejando la letra B al medio. Y la letra B no es el vértice. Se nombra ACB y el otro AOB. Y si se dan cuenta, ambos comparten el mismo arco. Tanto el ángulo de centro como el ángulo inscrito tienen el mismo arco, que está acá abajito, que sale marcado, que es AB. Y también uno se da cuenta de que comparten el mismo arco cuando los nombra, porque ya nombré A o B, ACB, la primera letra y la última letra se repiten. Entonces, eso también nos indica que comparten el mismo arco cuando tienen la misma primera letra y última letra. Ya, y el teorema dice lo siguiente. El teorema dice que el ángulo del centro, o la medida del ángulo del centro, siempre va a ser al siempre va a ser al doble de la medida del ángulo inscrito. Y al revés, la medida del ángulo inscrito es la mitad de la medida del ángulo del centro. Entonces, cuando yo les pregunte por la medida del ángulo del centro y les entregue la medida del ángulo inscrito, van a tener que multiplicar por 2. Cuando les entregue la medida del ángulo del centro y les pida la medida del ángulo inscrito, van a tener que dividir por 2, porque uno es el doble y el otro es la mitad. Por eso que aparecen ahí dos letras griegas, una dice alfa y la otra 2 alfa, o sea, el doble. Y la otra sin el 2, o sea, la mitad del ángulo del centro. Y lo otro importante es que el arco que está acá abajito, o la medida del arco, es igual a la medida del ángulo del centro. Entonces, cuando yo les entregue la medida del arco, por ejemplo, y les pida la medida del ángulo del centro, ustedes van a decir, ah, ya, según teorema, sé que la medida del arco es la misma que la medida del ángulo del centro. O sea, lo mismo. Y si les entrego el arco, o la medida del arco, y les pido la medida del ángulo inscrito, también van a tener que dividir por 2. Por eso que es como 4 teoremas en uno, o también uno puede verlo desde el punto de vista de que son 4 teoremas distintos. Y vimos un ejemplo. Yo les entregaba esa figura, una circunferencia de centro O, que a diferencia del dibujo anterior, está como hacia la izquierda, lo que tiene que ver con los ángulos. Tenemos el ángulo A o B, que es el ángulo del centro, y arribita dice en el texto, en el enunciado,
y no aparece el ángulo inscrito. ¿Cuál sería el ángulo inscrito? ¿Cuál sería el nombre? ACB. Muy bien, Pía. ACB. Comienza en A, su vértice está en C y termina en B. Y los dos, si se fijan en el dibujo, tienen el mismo arco. El ángulo de centro y el ángulo inscrito. Comienza en A el arco y termina en B. Comparten el mismo arco, entonces uno puede aplicar el teorema. Este teorema o estos teoremas no son aplicables para ángulos que no compartan el arco. Tienen que sí o sí compartir el arco. Ya, y decía que el ángulo AOB medía 78 grados, o sea, el que está acá en medio, el ángulo del centro. Y yo les preguntaba por la medida del ángulo ACB, que es el inscrito, como dijo Pía, y también les preguntaba por la medida del arco AB. Y llegamos a la conclusión de que la medida del arco ACB, que es el inscrito, se obtiene dividiendo por 2 la medida del ángulo de centro que nos daban, que era 78 grados. 78 dividido 2 es 39, por lo tanto, la medida del ángulo ACB es 39 grados. Y el arco dijimos que mide lo mismo que el ángulo de centro, entonces uno dice medida del arco AB, M minúscula significa medida. Medida del arco AB es igual a la medida del ángulo del centro AOB, y eso es igual, ya viene nombrado en el enunciado, dice 78 grados. Y la colocamos y listo. La medida del arco a veces sale de inmediato porque mide lo mismo que el arco. O la medida del ángulo del centro a veces aparece de inmediato igual porque yo les entrego la medida del arco. Después tenemos un ejercicio que es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque no es un cálculo directo. Aparece una incógnita, una variable que se llama alfa. Y antes de averiguar cuánto vale cada ángulo, tenemos que averiguar cuánto vale alfa. Y cuando tengamos alfa, vamos a poder saber cuánto vale cada ángulo. En la figura que aparece ahí en la pantalla, que ustedes ven, hay un ángulo del centro, que su vértice esté en el centro. ¿El cero? Sí, ahí tenemos un ángulo. Esta es una letra opia mayúscula, y ahí está el ángulo del centro. Perfecto. O sea, tenemos un ángulo del centro. Vamos a ver ahora si tenemos algún ángulo inscrito. ¿Ven algún ángulo inscrito que tenga su vértice en la circunferencia? Ya tenemos un ángulo Yo de creo centro. que sí. Bien, sí, tenemos el ángulo de centro entonces que está acá abajito. Ahí me faltó colocar las letras. Podría ser una A ahí y una B acá. A o B sería el ángulo de centro. Me faltó colocar acá una letra D, acá arribita. Tendría que ser A de B, y ese es el ángulo inscrito porque tiene su vértice en un punto de la circunferencia. Y si se dan cuenta, estos dos ángulos que están acá comparten el mismo arco. Los dos nacen y terminan en el mismo punto. Nacen en el punto que está acá y terminan en el punto que está más arriba. Así que podemos aplicar el teorema. Y yo les he explicado a sus compañeras y a Benjamín en la clase del martes que uno puede ir probando, pero al ir probando perdemos mucho tiempo. Entonces, es ahí la importancia de la aplicación del teorema, porque nos permite ocupar mucho menos tiempo. Probar implica ocupar mucho tiempo. Si tenemos suerte, lo encontramos enseguida. Entonces, pero probemos un ratito y entreguémosle un valor alfa. Creo que ese día alguien me entregó el valor de alfa, que fue Nadia, pero no está Nadia. ¿Qué valor, por ejemplo, le podemos entregar a alfa? Cualquier valor, entre 0 y 300 grados, 360 no, porque nos pasaríamos. 50. 50, probemos No, con 40 50. con él. No, 40.
Es que 40. la ¿Te semana acordaste, espía? pasada, sí, lo hicimos con 40. Sí. Entonces, si alfa mide 40, uno coloca la medida de alfa, que es 40, y 40 más 60 es 100. Por lo tanto, el ángulo de centro mediría 100 grados. Si el alfa mide 40, 40 más 10 es 50, el ángulo inscrito mediría 50. O sea, el ángulo inscrito mide 50, el ángulo de centro mide 100. ¿Se cumple el teorema? Sí. Claro, porque el ángulo de centro nos dio 100, el ángulo inscrito 50, el ángulo de centro mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito, y al revés, el ángulo inscrito mide la mitad de lo que mide el ángulo de centro. Por lo tanto, alfa mide 40. Y aquí está la explicación matemática. El teorema dice lo siguiente en palabras, y esto tienen que aprenderlo bien para poder escribirlo matemáticamente después. El doble, cuando yo les diga el doble, ¿qué número van a colocar? El 2. 2, muy bien. Doble es 2. De la medida del ángulo inscrito. ¿Cuánto mide el ángulo inscrito? Sin saberlo del valor 40. Ahí como lo ven en pantalla, ¿cuánto mide el ángulo inscrito? A. No, no solo mide A. Algo falta. Es toda esta expresión que está acá. A más 10 grados. Bien. Entonces, el doble de la medida del ángulo inscrito sería 2 paréntesis alfa más 10, porque alfa es esa letra que se parece a la A, pero es griega, es la primera letra del alfabeto griego. El doble de alfa más 10 es igual a la medida del ángulo del centro. ¿Cuánto mide el ángulo del centro? Que está ahí, que ustedes ven, toda la expresión que está ahí. A más 60 grados. Alfa más 60 grados. Entonces, eso tienen que ser capaces ustedes de escribir. El doble de la medida del ángulo inscrito, o sea, de alfa más 10, es igual a la medida del ángulo del centro. Alfa más 60. Y eso es lo que aparece acá. Ahí está. ¿Doble de qué? De alfa más 10. Hay que colocarlo entre paréntesis porque es una expresión que está compuesta de dos términos. Es igual a alfa más 60 grados. ¿Qué viene después? Viene solamente cálculo, multiplicación algebraica, que en algún momento en primero medio tienen que haber visto. El 2 que está afuera multiplica a cada término que está dentro. Entonces, 2 por alfa, 2 alfa. Por eso aparece el 2 alfa acá. Más 2 por 10, 20. Por eso aparece el 20. Igual, y se baja el alfa más 60 grados. Después, esto se convierte en una ecuación que hay que resolver. Tenemos que averiguar cuánto vale alfa. Entonces, todo lo que tenga alfa lo vamos a mover antes del igual, porque estamos acostumbrados a hacerlo así, siempre dejar la incógnita antes del igual. Y todo lo que no tenga alfa lo vamos a dejar después del igual. Y hay que tener cuidado con los cambios que hacemos. Lo que conserva una posición, conserva el signo. Lo que cambia de posición, cambia de signo. Entonces aquí el 2 alfa se conservó, porque sigue estando antes del igual. Pero este alfa que se movió, que estaba después del igual, y lo vamos a mover antes del igual, tiene que cambiar de signo. Y como tenía un signo positivo imaginario, que no se escribió, se pasó como menos alfa. Siempre. Si está sumando, pasa restando. Si está restando, pasa sumando. La operación contraria. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Y si está dividiendo, pasa multiplicando. ¿Qué más? Igual. Después del igual, ¿qué número tenemos sin letra? El 60. Por eso se conservó tal como está. ¿Y qué número tenemos antes del igual que está solo sin letra? El 20. Y ese se cambió, y al cambiarse, cambió de signo o de operación. Estaba sumando acá, entonces pasa restando. ¿Eso se entiende, lo de los cambios, chicas? Sí, profe. Ya, y ahora 2 alfa menos alfa se convirtió en alfa. Porque es decir, como si alfa fuese una manzana. 2 manzanas menos una manzana es una manzana, o sea, un alfa en este caso.
y el 1 no se escribe, o sea, alfa nomás. Igual 60 menos 20, 40. Ahí tenemos el valor de alfa, que la semana pasada nadie me dijo correctamente y hoy día lo recordó Pía. Medida del ángulo inscrito, entonces, volvamos a la diapositiva anterior, dice que es alfa más 10 grados. Ahí está, medida del ángulo inscrito, alfa más 10 grados. Alfa tiene que ser reemplazado por el valor que encontramos, que es 40. 40 más 10, 50. Ahí está la medida del ángulo inscrito, 50 grados. Después, medida del ángulo del centro. Dice en el dibujo que el ángulo del centro mide alfa más 60 grados. Por lo tanto, colocamos ahí alfa más 60 grados igual, alfa vale 40, 40 más 60 grados, eso es igual a 100. Y ahí está lo que hicimos mentalmente, pero que no es recomendable hacerlo mentalmente porque se pierde mucho tiempo a menos que tengamos suerte. Y cuando lo evaluemos también vamos a hacerlo aplicando el teorema, escribiendo todo esto matemáticamente. Tenemos que acostumbrarnos a escribir matemáticamente, hacer esto que parece difícil, pero que si se dan cuenta, con la práctica no es tan difícil. ¿Alguna duda o consulta? Chicas, Nadia, Constanza, Pía. No, profe. Vamos a practicar más, no se preocupen si tienen alguna duda ¿Y del o día surge abajo qué alguna duda salió? o confusión. ¿Cuál? El día de abajo. Este número 10. ¿Sí? Fijémonos en la figura, ¿qué decía? Alfa más 10. Ah, de ahí salió. De ahí Después de salió, y hacer el toda 60 la igual. operación de esa de intercambio, todo, el resultado de esa lo, lo suma con la otra, ¿no? Se suma con el valor que tenga al ladito, sí. Ah, ok. Eso es Pía. Ya. Y como les decía entonces, este es el teorema del ángulo inscrito, o que también se puede llamar teorema del ángulo del centro, y que también está asociado al arco. Entonces por eso yo les decía que son como 4 teoremas en uno, que con el cálculo de una medida ustedes pueden obtener todas las medidas que faltan. Repito, el ángulo del centro mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito, el ángulo inscrito mide la mitad de lo que mide el ángulo del centro, el arco mide lo mismo que el ángulo del centro, y si yo tengo el arco puedo también determinar la medida del ángulo del centro y la medida del ángulo inscrito. Así que recordar cuándo hay que dividir, cuándo hay que multiplicar por 2 y además aplicar este teorema. Vamos a ver hoy día 3 teoremas más. Los vamos a nombrar y vamos a practicar un poquito. Ustedes van a decir, chuta, esto es chino. Un montón de texto, un montón de dibujos, símbolos, pero no es tan complicado. Vamos a explicarlo en palabras simples. El primer teorema que aparece acá arribita dice que todo ángulo inscrito, que ya vimos lo que era un ángulo inscrito, pero esta vez inscrito en una semicircunferencia, es recto. Ese es un teorema. Y si vemos el dibujo, efectivamente, tenemos un ángulo inscrito que está acá arribita, que sería... ¿Cómo sería el ángulo inscrito? Con las 3 letras, a ver. ¿Cómo se llamaría? ACB. Muy bien. Empieza en A, su vértice está en C y termina en B. Y AB es diámetro. Y el diámetro corta la circunferencia en 2 semicircunferencias. Se forma la que está arribita y la que está abajito. Por eso dice que todo ángulo inscrito en una semicircunferencia, la semicircunferencia se produce por el corte que genera el diámetro. Dice que es recto. Y ahí uno recuerda lo que vio en algún momento en básica o en primero medio, cuál era el ángulo recto. Y uno aprendió todos los ángulos, cuál era el ángulo agudo, cuál era el ángulo recto, cuál era el ángulo obtuso, el ángulo extendido. Y la pregunta es, ¿cuánto mide el ángulo recto? Y siempre había un dibujito característico que era el cuadradito que aparece arriba. ¿Cuánto mide el ángulo recto? 90 grados. Exacto. Y aquí aparece, en el tercer cuadrito, que la medida del ángulo inscrito, entonces, en una semicircunferencia,
No tomen en cuenta la parte de abajo, solamente la parte de arriba. Ahí tenemos semicircunferencia. Se obtiene dividiendo por 2, dice acá, la medida del ángulo del centro, que ya sabemos que es un ángulo extendido. Aquí aparece el motivo por el cual da 90 grados. 180 dividido por 2 es 90. Y se cumple lo que ya hemos visto, que el ángulo inscrito mide la mitad de lo que mide el ángulo del centro. Entonces está como todo bien asociado. Ese es un teorema que es bien sencillo, bien directo. No hay muchas preguntas que hacer con respecto a eso, porque uno es solamente observar la figura y uno dice, ah, acá tenemos un ángulo inscrito, ¿dónde? En una semicircunferencia, por lo tanto mide 90 grados. Después, segundo teorema. Dice ángulos inscritos, tenemos varios acá en la figura, que subtienden arcos iguales, lo que ya dijimos, que todos subtienden el mismo arco. Para que se cumplan los teoremas tienen que tener el mismo arco. Son congruentes entre sí. ¿Quién recuerda lo que es la palabra congruente? ¿Qué significa congruente? Una persona que es congruente, que siempre está hablando y No sé, que sus frases son las mismas. como que se junta con la misma letra, se junta con la misma letra y se intercambia del medio, ¿no? Por lo que estoy No, viendo en el dibujo. congruente tiene que ver con medidas. Constanza, Nadia, ¿saben lo que es congruente? ¿O algún sinónimo de congruente que se les venga a la mente? ¿Pía, algún sinónimo? No, no tiene. Congruente significa iguales. Igual Conjunto. significa iguales, igual medida. Entonces, aquí en la figura aparecen varios ángulos inscritos. ¿Quién me puede nombrar algunos? ¿O alguno? ¿Algún ángulo inscrito? El ACB. Bien, ACB es un ángulo inscrito. ¿Qué otro? AEB. Bien, y falta uno más. ADB. ADB, bien. ADB. Ahí están. Todos los que están acá arriba son ángulos inscritos. ¿Y cuál es el ángulo del centro? El ¿Cuál? 0. Sí, pero es una O mayúscula. ¿Dónde parte? ¿Dónde está su vértice? ¿Y dónde termina? A o B. A o B. Muy bien. Todos tienen el mismo arco, si se fijan. En A y terminan en B. Entonces el teorema, en palabras simples, es una extensión de lo que ya vimos. En vez de un ángulo inscrito, ahora vamos a tener varios. Pero en el fondo es lo mismo. Si calculamos uno de ellos, uno dice, ah, los demás miden lo mismo. Y listo, calculado el teorema. O aplicado el teorema. Es prácticamente lo mismo, pero son más ángulos inscritos. Pueden aparecer 2, 3, 4, 5. La figura se agranda nomás, pero se cumple lo mismo que ya vimos. Y el último es distinto. Dice en todo cuadrilátero, ahí tenemos un cuadrilátero dentro de la circunferencia, por eso dice inscrito. Inscrito es porque está dentro. En una circunferencia, sus ángulos opuestos son suplementarios. Cuando estamos hablando de opuestos, son los que están frente a frente, se están cruzando. Entonces, en la figura, nómbrame un ángulo o nómbrenme un ángulo. A ver, que vean acá en la figura. Un ángulo siempre tiene 3 letras. En la última figura. Un ángulo del cuadrilátero. De la figurita que está en verde. Ya, ADC ABC. es un ángulo, bien. ADC es un ángulo. Sería que está acá arribita. La pregunta ahora es, ¿cuál es el que está opuesto a él, o que está frente a él, o que está cruzado con él?
opuesto o frente suena mejor. La La B. B. ¿Y cómo se diría la B con 3 letras? Porque es un ángulo. La B tiene que estar en medio. ABC. Bien, ADC está frente a ABC. Esos son opuestos. ¿Y cuáles son los otros opuestos? Los otros dos que faltan. DCB y DAB. Perfecto, Pía. No, esos son los otros opuestos. ¿Y qué se cumple acá? Lo que dice que son suplementarios. ¿Qué significa que sean suplementarios? Que la suma del ángulo que está en D con la suma del ángulo que está en B tiene que darnos 180 grados. Entonces, si yo les digo que el ángulo que está en D, que Pía me dijo que se llama ADC, si ese ángulo mide 100 grados, ¿cuánto mide el que está enfrente? ¿Que sería el ángulo en B? La suma tiene que darnos 180 grados. Y yo les dije que el que está en D mide 100 grados. ¿Cuánto mide el que está enfrente entonces? 80. Perfecto, Pía. Ahí la suma da 80, 100 más 80, 180. Si yo les digo que el que está acá abajito, DAB, mide 110 grados, ¿cuánto tiene que medir el que está enfrente, que es el ángulo en C? 70. Perfecto. Y ahí se cumple el teorema. Ese es el teorema. Y también hay que tener ojo porque ese es cálculo directo con medidas numéricas. Pero también aquí se puede colocar algo más algebraico con incógnitas y después uno averigua cuánto vale la incógnita y eso permite averiguar cuánto mide cada ángulo. Pero el teorema es eso. Ángulos opuestos son suplementarios en un cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Veamos un poquito y con esto terminamos. Dice, ejercicio 3. Sea C una circunferencia con ángulo COD del centro. Muy bien, ahí está, ángulo COD del centro. Y CED y CBD son ángulos inscritos. Perfecto. ¿Qué más? Punto seguido. Si la medida, porque M minúscula es medida, del ángulo CBD, que ya sabemos que es un ángulo inscrito, es igual a alfa menos 15 grados. Y la medida del ángulo COD es igual a alfa más 10 grados. ¿Cuáles son las medidas del ángulo CBD y el arco CD? Y aquí ya vieron un ejercicio bastante completo, donde estamos aplicando los primeros teoremas que vimos y el primero de la diapositiva anterior. No, el segundo, porque tiene varios ángulos inscritos. En este caso son 2. Ya. Veamos rápidamente. ¿Cómo se llama el ángulo del centro? Aparece arribita. COD. Bien. ¿Cómo se llaman los ángulos inscritos que aparecen? CBD y CD. Muy bien, Pía. ¿Cuánto mide CBD? 15 grados. No, toda la expresión que aparece acá. A menos 15 grados. Sí. Alfa menos 15 grados. ¿Y cuánto mide COD? Alfa más 10 grados. Muy bien, Pía. ¿Qué nos están pidiendo? ¿La medida de qué? ¿De qué ángulo? Del CBD y del arco CD. Excelente, Pía. Listo, entonces, aquí nuevamente, o sea, uno podría probar nuevamente dándole valores a alfa, pero si tenemos más suerte lo vamos a encontrar. Si no tenemos mucha suerte, va a ser muy difícil que lo encontremos. Entonces, mejor aplicar el teorema. Ya, el teorema dice lo siguiente. Hay que escribirlo matemáticamente. Si tienen cuaderno a mano, escríbanlo. El doble. ¿Qué les dije yo que hay que escribir cuando yo les menciono el doble? El 2. Entonces colocamos 2 ahí en el cuaderno. Paréntesis, la medida del ángulo inscrito.
¿Cuánto mide el ángulo inscrito que nos entregan? Alfa menos 15 grados. Muy bien, entonces sería 2 paréntesis alfa menos 15 grados, cerramos paréntesis, igual a la medida del ángulo del centro. ¿Cuánto mide el ángulo del centro? Alfa más 10 grados. Perfecto. Si son capaces de escribir eso, lo que viene después es sumamente sencillo porque es multiplicar. 2 por alfa, 2 por 15, y el alfa más 10 se va bajando. ¿Cuánto es 2 por alfa? 2 2 alfa. Exacto, cuando uno multiplica un número por una letra, es solamente llegar y juntar. Sería 2 alfa. Menos, ¿cuánto es 2 por 15? ¿Cuánto es 2 por 15, Nadia? 30. Muy bien, entonces quedaría 2 alfa menos 30 igual a alfa más 10. Y cada vez se va haciendo más chiquitita la expresión. Ahora hay que mover todo lo que tiene alfa para un lado, todo lo que no tiene alfa para el otro. Y ahora vamos a ver el desarrollo completo. Miren. Y se van a dar cuenta que vamos a averiguar cuánto vale alfa y después, cuando ya tengamos alfa, podemos averiguar lo que queramos. CED, CBD, COD, el arco, todo. Pero nos están preguntando solamente por CBD y por el arco CD. Vamos a ver. Ahí está la primera parte que yo les mencionaba, que el teorema dice que el doble de lo que mide el ángulo inscrito es igual a la medida del ángulo del centro. Ahí está. Doble, 2, paréntesis, medida del ángulo inscrito, alfa menos 15 igual alfa más 10 grados. Con eso, si sabemos hacer eso, llegamos muy lejos. Después, lo que yo les decía, 2 alfa menos 30, que fue lo que obtuvimos, igual a alfa más 10. Ahora viene el movimiento. 2 alfa se baja, alfa que está después del igual se mueve antes del igual, y si se mueve, cambia de signo, o sea, queda menos alfa, igual. El número 10 está después del igual, el número 30 está antes del igual, hay que moverlo, y si lo movemos cambia de signo, entonces queda más 30. Y nuevamente, al igual que en el ejercicio anterior, pero por casualidad nos da 40, no siempre da 40. Entonces, alfa mide 40 grados. Si alfa mide 40, pregunta, alfa mide 40, ¿cuánto mide CBD entonces? Alfa mide 40 grados. 20. Dice que, ¿cuánto darías la medida del ángulo CBD? Si alfa mide 40 grados. Ay, profe, me confundí, me enredé. Alfa nos dio 40, ¿cierto? ¿Sí? Ya, y nos están preguntando por la medida del ángulo CBD. Y CBD dice que es alfa menos 15 grados. ¿Qué tenemos que hacer para averiguar la medida del ángulo CBD, la medida exacta? Si alfa vale 40. Retarlo con el 15. Exacto, 40 grados menos 15 grados, ¿cuánto nos da? ¿25? 25. Listo, tenemos la primera medida que nos preguntaban. La medida del ángulo CBD, 40 menos 15, 25 grados. Ya, y aquí podemos calcular todo, aunque no nos pregunten. Ya, CBD está listo. De acuerdo al teorema, dijimos que todos los ángulos inscritos, siempre y cuando compartan el mismo arco, miden lo mismo. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto medirá CED? Que también es un ángulo inscrito. El que está acá. ¿Cuánto medirá CED? Si CBD mide 25 grados. 25 también, ¿o no?
25 también, muy bien. Y podemos agregar más ángulos inscritos si queremos. Después, no aparece acá la pregunta, pero yo les pregunto, ¿cuánto medirá entonces el ángulo de centro? C o D, sabiendo que los ángulos inscritos miden 25, de acuerdo al teorema que vimos al principio. 50. Excelente. El ángulo de centro mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito, entonces mide 50 grados. Tenemos 25, 25, 50. Y ahora lo otro que nos falta. ¿Cuánto mide el arco CD? No vale lo mismo que la de este del centro, el ángulo del centro, es 50. Es excelente, Pía. Miden lo mismo. Ese es el teorema, entonces 50 grados. Y ahí está todo respondido. 25, 25, 50 y 50. Habían dos preguntas, pero al final calculamos todos los ángulos. Y la última pregunta, y con esto ya vamos a terminar. CD me dijeron que mide 50 grados. Bien, o sea, el arco que está acá abajito. ¿Qué pasaría si yo les pregunto por la medida del arco DC? O sea, todo lo otro que resta de vuelta. CD mide 50 grados. La pregunta es, DC, ¿cuánto medirá? O sea, todo lo que falta, dar la vuelta para llegar a desde D hasta C. ¿Cómo se calculará? 310, es decir, restándole, si la circunferencia como lo completo vale 360 o no. Perfecto, Pía, te felicito. Eso es, la circunferencia completa mide 360 grados. Entonces, Entonces se le tiene que restar los 50 y va a dar la cantidad que hay del D al C o del C al D, muy la bien, esa es la distancia. forma. Esa es la forma. ¿Es lo que le falta para llegar o lo que le falta para sumar 360 o restando? Muy bien. Así que ojo ahí, porque pueden haber preguntas donde yo dé el arco intencionalmente al revés, pero tienen que leerlo bien ustedes. A lo mejor voy a dar el arco preciso, que justamente es el que nos sirve. Y si no lo doy, voy a dar el otro, y hay que hacer la resta antes, y obtenemos la medida del arco que nos falta. Y ahí está lo mismo, que ya lo calculamos, que da 25 grados la medida del ángulo inscrito. El arco mide el doble, entonces, mide 50. Y este lo podemos hacer rápidamente, cortito. Y terminamos, ahora sí. Ahí tenemos un cuadrilátero, o sea, tenemos que ocupar el teorema que está acá, el último. Un cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Dice, si en el cuadrilátero ABCD inscrito en una circunferencia de centro O, ahí está la circunferencia de centro O, la medida del ángulo BCD es igual a 98 grados. La pregunta es, ¿cuál es la medida del ángulo DAB? BCD es que está acá arribita. BCD. Ese mide 98 grados, el que está acá arriba. Y la pregunta es, ¿cuánto mide DAB? Veamos cuál es DAB. DAB, o sea que está acá. Están opuestos. Ahí se cumple el teorema entonces. La suma de los opuestos tiene que darnos 180 grados. ¿Cuánto medirá DAB entonces? ¿82? Perfecto, Pía. ¿Qué hiciste? Es decir, resté los 180 con los 98. Bien, nuevamente es muy parecido a lo anterior, que ¿cuánto nos falta para completar 180 grados? Que se hace finalmente con una resta. 180 grados menos 98 nos da 82. Y aquí está el desarrollo. Medida del ángulo DAB es igual a 180 grados menos 98 y eso es 82. Ya, chicas, hemos llegado al final de la clase. Vamos a seguir repasando esto. Lo dejamos hasta acá. Que estén muy bien. Cuídense, estamos en contacto. Cualquier duda, consulta, me escriben nomás.